Que los países en desarrollo, en subdesarrollo, notamos un poco más la parte ambiental, porque los países subdesarrollados vienen a explotarnos a nosotros, vienen a explotar nuestra materia prima, para ellos sí meterlos a la industria como tal. Entonces, sí, nosotros aquí tenemos nuestra zona industrial y la mayoría de los estados tienen su zona industrial, pero si la analizamos o comparamos con cualquier industria de Estados Unidos, pues sí, sí nos ven desde arriba y dicen qué poquito producen. No hablemos de China. ¿Cuántas cosas no nos digan de China? Y lo producen. Nada más basta irnos a la Plaza de la Tecnología, donde todas las fundas, cables, cualquier aparato que compremos en la Plaza de la Tecnología es chino. Ajá. Los producen la famosa página de ropa, no sé si han pedido por ahí, la página china de ropa, ¿no? Bueno, hay una página de China, ajá, muy famosa, que también la manera en la que producen ropa. Y en cambio nosotros nada más les damos la materia prima. Luego tenemos el elevado PIB per cápita y bajo PIB per cápita. Ya dijimos que el PIB es el Producto Interno Bruto. Cuando le agregamos el per cápita es por cabeza. Y es todo lo que tiene el país lo vamos a repartir por cabeza. Y ya hicimos la analogía de que no es lo mismo repartir entre 7 que repartir entre 30. Ajá. Y ahora súmenle que un país subdesarrollado tiene poquito a repartir, somos bastantitos, pues ¿cuánto nos va a tocar? Podemos decir que ahí China se ve afectado. ¿Por qué China se ve afectado? Porque son muchísimos. Entonces, todo lo que tiene hay que repartirlo entre muchísimos. Entonces, su Producto Interno Bruto per cápita, pues baja, porque hay que repartir entre muchos. Dice, amplio mercado interno y mercado interno reducido. Y esto tiene que ver con la parte en la que no podemos satisfacer todas nuestras necesidades. Entonces, como no puedo satisfacer todas mis necesidades, voy a tener poco mercado interno. El mercado interno es cuando consumimos, el famoso consumo local, consume nacional. Pero si México no ha desarrollado un monitor de signos vitales, ¿cómo le voy a consumir a México? Si México no ha desarrollado una vacuna para COVID, ¿cómo le voy a consumir a México? Hay partes en las que sí podemos invertir en empresas nacionales, es decir, en lugar de irme a comprar toda mi ropa a la página china, voy a ir a Cuidado con el Perro, que sé que es una empresa nacional, y voy a ver ahí qué puedo encontrar, y ya lo que no encuentro ahora sí se lo consumo a China. La parte de que si quiero una hamburguesa, pues voy con mi amigo que vende hamburguesas y no voy a estas cadenas internacionales. Entonces, y como los países desarrollados sí pueden cubrir sus necesidades, es poco lo que le tienen que consumir a otros países. Luego dice que un país desarrollado tiene una industrialización generalizada y uno subdesarrollado tiene poca o nula industrialización. Esto quiere decir que estos países desarrollados, su base está en la industria. Tienen demasiada industria, y lo que les decía, vamos a voltear a ver a China. El hecho de que China pueda mandar a todo el mundo cables que salen súper chafas, pero al final de cuentas, pues, los mandan, es porque tiene una industria enorme. El hecho de que ya casi todo el mundo, o la mayoría de las niñas, consumamos ropa de la página china es porque la producción está a todo lo que da. Y en cambio nosotros tenemos poca o nula industrialización. No tenemos el alcance que tiene China o que tiene Estados Unidos o Japón. Y luego dice que tiene capital acumulado disponible. Un país desarrollado, esto quiere decir que tiene sus ahorritos, ¿no? Y que entonces, pues, se puede dar el lujo de estar invirtiendo en ciencia, en tecnología, en la parte ambiental. Vamos a ver si jalan estas energías renovables o no, vamos a invertir. Entonces tienen su ahorro.
Y un país en subdesarrollo, pues tiene este capital limitado. Ajá, tiene poco capital, entonces tiene que pensar bien a dónde destina ese capital y dice que tiene poca capacidad de ahorro. Entonces, esas son las diferencias más claras en un país que está en desarrollo y otro que ya está desarrollado. Entonces, es un proceso de años y miren que cuánto llevamos nosotros intentando ese desarrollo desde que nos independizamos de España, que eso es una cosa, fíjense o volteen a ver a los países que estamos en desarrollo, la mayoría en su momento fuimos una colonia. Entonces tenemos muchos años de retraso en todo lo que nos podría hacer una potencia. Duramos no sé cuántos años siendo colonia de España y pues todo lo que hacíamos era por y para España, ¿no? Y no para México. Y si volteamos para Cuba, pues todavía peor, ¿no? Porque fue colonia todavía hasta 1900 y tanto. Entonces, hace como 70 años, 50 años, Cuba seguía siendo colonia de Estados Unidos. Ajá. Entonces, estamos hablando de que hasta hace 70, 50 años, Cuba es libre. Ajá. ¿Cuántos años llevamos nosotros? A ver. ¿100? Como 200, ¿no? De hecho, nos independizamos en 1800. ¿Cuándo empezó? 1810, ¿no? Ahí inicia y terminó 11 años después, que es 1821. Entonces, el año pasado cumplimos 200 años. Y se me hace que por eso salieron los billetitos bonitos, ¿no? A lo mejor como aniversario, no sé. Entonces, vamos a ver qué elementos debo de yo considerar para este desarrollo. Entonces, ¿qué elementos debo de estar considerando y tomando en cuenta para alcanzar ese desarrollo? Esto quiere decir, ¿qué ha estado haciendo bien Estados Unidos, China, Japón, para estar en ese desarrollo y no en el eslabón más débil? Entonces, los elementos que yo puedo ir modificando para alcanzar este desarrollo, los vamos a conocer como factores de la producción, que vamos a tener un total de 4 factores de producción. Primero hace referencia a los, a ver si le atinan, al clima. Bueno, sí, un poco. Según yo eran los recursos naturales. Entonces tenemos los recursos naturales. El segundo, a la sociedad. El tercero, que sería tecnología. A la tecnología. Exacto. Y el último, a la economía. A la economía, al capital. Entonces, son esos 4 factores que nosotros podemos estar modificando para alcanzar ese desarrollo. Entonces, debemos de considerar a la materia prima, a los recursos naturales, a los recursos humanos, a la parte tecnológica y la parte económica. Entonces vamos a empezar con los recursos humanos. Ahí no seguí el orden, perdón. Pero vamos a empezar con los recursos humanos. Entonces, pudiéramos decir que no solo son el objetivo central del desarrollo. Cuando hablamos de objetivo central, es que a final de cuentas, el desarrollo económico se busca por y para la sociedad. Entonces, no son el objetivo central nada más, sino que son la principal fuerza para impulsarlo. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que podemos trabajar dentro de
para lograr ese impulso. Somos la mano de obra. Que lastimosamente el sistema nos ve como eso, ¿no? Como personas que hay que generar, y nuestros sentimientos, nada, no se crean. Pero, pues básicamente el sistema nos ha orillado y vamos a ir viendo varios modelos y varios modelos económicos y varios personajes a lo largo de la historia que se dedican a las ciencias sociales que cuestionan esto, ¿no? De por qué tenemos que ser vistos como la mano de obra y mi valor tiene que estar en qué tanto produzco, qué tan bueno soy para producir. Entonces, no podemos decir que este recurso humano es esa fuerza de trabajo, la mano de obra. Y pues, en general, lo vamos a definir como el conjunto de personas y sus capacidades disponibles para una sociedad. Entonces, primero, conjunto de personas y además, ¿qué capacidades tengo yo para aportar a la sociedad? Entonces, este es el primer factor de producción, que si lo modifico, si trabajo en él, puedo impulsar el crecimiento económico. Entonces, por eso un poco la parte en la que se requiere que la población cuente con ciertos niveles de estudio, ¿no? Por eso muchos países invierten en educación, porque al final de cuentas es, yo te preparo, pero para que después tú me regreses todo eso que yo invertí en ti. Y al doble o al triple. Entonces, por eso podríamos decir que, ¿cómo puedo impulsar este factor de producción? ¿Cómo puedo? Pues primero que nada, disponer a mi población varios niveles de educación, ya sea general, técnica o profesional. Entonces hay gente que saca la carrera técnica y eso no quiere decir que eres menos, ¿no? Sino que también puedes ir a la industria a estar produciendo. Y también generar esos lugares donde yo puedo explotar esas capacidades, porque de nada me sirve yo tener un montón de capacidades y habilidades si no tengo dónde explotarlas. A lo mejor yo soy un ingeniero fregonazo, pero en la zona industrial no hay el área donde yo me desarrollo. Y entonces, ¿para qué sirve que yo tenga todas estas habilidades y capacidades? Entonces, por eso, los gobiernos tratan de invertir en educación y también en la industria, abarcar todos los campos de la industria para que entonces mi gente me trabaje a mí. Luego por eso la gente se anda yendo a otros países y lo que está produciendo lo está produciendo para otros y no para su país. Entonces, ¿queda claro este primer factor de producción? Nos vamos al que sigue. Ahora sí, los recursos naturales. Son todos esos elementos que yo puedo obtener del medio ambiente. Y pues son estos materiales que van a condicionar las actividades económicas de una sociedad. ¿Por qué o por qué decimos que condicionan? Porque si no tengo, ¿qué meto a la industria para producir? Pues si no tengo... Y entonces lo que les decía es que los países desarrollados buscan a los países subdesarrollados para que los países subdesarrollados exploten sus recursos naturales. Porque como yo no cuento con la industria necesaria para esa materia prima, convertirla en algo funcional, pues entonces se la tengo que dar a alguien que sí pueda. Y entonces yo la vendo a 10 pesos, pero ya que pasa por la industria, a mí me lo regresan, pero con 50 pesos, valiendo 50 pesos. Entonces por eso no ganamos mucho. Porque la materia prima, pues la vendo, sí saco dinero, pero cuando lo regresan siendo algo funcional, ya pues aumentó su precio y pues... Y muchas de las necesidades humanas que hoy en día tenemos, las vamos a cubrir mediante los recursos naturales. Obviamente no, yo no necesito un tronco en mi casa, pero sí necesito una base de cama. Entonces, la base de cama viene de un tronco que es materia prima. Yo no necesito
es que desconozco el material de los teléfonos celulares, pero digamos que yo no necesito como tal el plástico. O sea, ¿para qué quiero el plástico ahí en mi casa? Ah, pero sí necesito una funda para proteger mi teléfono celular. Entonces, vámonos con el que sigue, que es el capital, que ahora sí que vendría siendo el dinero y todos los bienes que se pueden llegar a tener. Entonces dice que pueden ser recursos materiales o inmateriales. Cuando hablamos de recursos materiales, decíamos un poco de la parte de toda la infraestructura, hospitales, escuelas, parques, centros deportivos, oficinas, edificios, lo que sea que es material. Y cuando hablamos de algo que es inmaterial, pues hablamos meramente de el dinero. Dice que resultan de la producción. Estos bienes materiales e inmateriales surgen de la producción. Entonces necesitan pasar por un proceso de producción para yo tenerlos y que a su vez se destinan a ella. Eso quiere decir que ese bien material o inmaterial tiene que estar pensado para destinarse a la producción. Entonces, si se fijan, todo gira en torno a la producción. Mucho de lo que hacemos es para la producción. Entonces, si a mí me preguntan, a ver, maestra, ¿por qué decidió estudiar una licenciatura? Pues para la producción, o sea, para conseguir un trabajo. Y ya. Dice, los recursos naturales humanos y los productos destinados a satisfacer las necesidades de la población. También podemos decir que todo va, o sea, todo está pensado para la producción, pero porque con la producción tengo mejor desarrollo y con el desarrollo voy a tener mejor a mi sociedad. Y dice que puede ser propiedad privada o pública. ¿Sí sabemos la diferencia entre propiedad privada y pública? La privada es de uno. Ese es el sector privado. O sea, si yo soy supermillonaria, que no es el caso, ojalá fuera, pero no es cierto. Si yo fuera supermillonaria, yo diría, yo pongo un hospital, pero ese hospital es mío, porque lo hice con mi dinero, no es público. Entonces, si yo quiero cobrar, puedo cobrar. Si lo quiero hacer porque soy generosa, pues a lo mejor no cobro. Y lo público es lo que hace el gobierno. Y que en teoría nos pertenece a todos como ciudadanos mexicanos. Porque al final de cuentas el dinero que tiene el gobierno es porque pagamos impuestos, ¿verdad? Entonces, ese es el sector privado y el sector público. Entonces, este capital puede ser privado o puede ser público. Y luego tenemos la tecnología. Entonces, con la tecnología vamos a considerar un poquito de historia. Entonces, tenemos la primera revolución industrial que se dio por ahí del siglo XVIII en Inglaterra y que tuvo lo llamamos como primera revolución industrial porque aparece la máquina de vapor, que era como antes generábamos electricidad. O sea, aparece la máquina de vapor, empieza a surgir un poco los medios de transporte, el tren, entonces se marca ahí como una gran revolución, empiezan a cambiar muchas cosas, es decir, ya puedo viajar no solamente por barco o por carreta, sino puedo tomar el tren y en esa época el tren era más rápido que la carreta. Hoy en día el tren quedó pues muy obsoleto y ya nada más se utiliza para cargas muy pesadas. Y por ejemplo, en Europa que las distancias son muy cortas, utilizan el tren para viajar y es un medio de transporte rápido, pero porque las distancias son cortas. O sea, ahora imagínense si en autobús, ¿cuánto me tardo en llegar a la parte del sur de México o al norte? Son como 10, 12 horas, casi mediodía o a veces hasta más. Imagínense ahora en tren, ¿no? Y luego tenemos la segunda revolución industrial, que es por los años de 1850 y 1870, y se extiende hasta 1914, donde tenemos la aparición de la
electricidad como hoy en día la conocemos, mediante la quema de combustibles, de carbono, de fósiles. Y también está muy marcada por la industrialización. Entonces, en esta época empieza todo la producción en masas, en producir, 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 producir. Y entonces hay mucha inversión en la parte de la industria. Entonces, la industria vemos que a lo largo de la historia sí tiene un gran impacto. Y que a final de cuentas genera mucho, pero mucho dinero. O sea, todo lo que tiene que ver con tecnología involucra cantidades enormes de dinero. O sea, supongamos que un teléfono celular, ¿en cuánto nos sale un teléfono celular así como muy básico? ¿Unos 3,500? ¿O me estoy viendo muy coda? ¿Sí? ¿Unos 5,000 pesos? Me costó 500 hace 2 años. Bueno, va variando, ¿no? Pero supongamos que unos 5,000 un teléfono celular que cuente con, pues ahora sí vendríamos en lo básico, ¿no? No vamos a pedir mucho, ¿no? Imagínense, o sea, ustedes han de decir, pues lo que saca la empresa es súper poquito. No, o sea, la producción en masas es que esto a ellos les sale, no sé, 1,000 pesos tirándole a mucho, ¿no? ¿Cuánto están sacando de ganancia? Les voy a poner un ejemplo, más a lo que me tocó a mí ver. En algún tiempo yo trabajé en una tienda en El Dorado que vendía accesorios para teléfono celular. Entonces, pues platicando con el dueño del local, me decía, ¿sabes en cuánto me sale cada miquita? Y yo, no, pero cuéntame. Me dice, en 5 pesos. O sea, ellos consiguen las micas en 5, 7 pesos. Ahorita, pues ya hace algunos años que trabajé ahí, ahorita pónganle que, no sé, en unos 10 pesos. Y aún así no la dan en la plaza de tecnología en 50 pesos, pero si me voy a cualquier plaza comercial, me la andan dando hasta en 100 pesos, y si me voy a Plaza San Luis, hasta en 200 pesos me dan la mica. Entonces, ¿cuánto le está sacando? Entonces, para eso se invierte en tecnología, porque si deja dinero. Aparte, exactamente, ya toda la tecnología es una necesidad, entonces tenemos que consumir. Por ejemplo, yo les puedo decir que mi primer teléfono celular inteligente lo tuve hasta el 2º año de universidad, que ahorita ya es un buen rato. Pero estamos hablando que yo lo tuve a mis 20, 21 años, mi primer teléfono inteligente, y yo me rehusaba. Cuando lo tuve dije, ¿por qué no lo tuve desde antes? Porque como dice el compañero, es una necesidad. Al principio yo creo que no lo necesito, pero ya cuando lo tengo y veo la facilidad para comunicarme, para buscar información, para descargar archivos, digo, sí lo necesito. Entonces, a su vez, sirve para acelerar y abarcar más la producción. Esto quiere decir que si yo tengo las máquinas más rápidas del oeste, voy a estar produciendo más rápido que otros países y voy a estar sacando más a la venta. Lo que decía, si yo tengo la mejor tecnología, la gente me va a venir a buscar a mí, si es que tienen el dinero. Y aunque no lo tuvieran, lo que decíamos el caso de Estados Unidos, que Estados Unidos se deshace de su equipo médico viejo y lo pone a la venta, y los países subdesarrollados le compramos ese equipo ya usado y un poco obsoleto. Y dice que también podemos tener inversiones públicas y privadas. Entonces, ahora sí que hay parte del gobierno que decide invertir en la parte de la tecnología, de la ciencia y la tecnología, pero también mucho es lo privado. ¿Dónde podemos observar lo privado? Pues en toda esta industria farmacéutica. Mucho de lo que para que la vacuna contra el COVID saliera rápido es porque hubo tanto inversión de gobierno como inversión
privada. Los mismos laboratorios dijeron, esto es un negociazo. Si yo lo saco primero, todo mundo me va a venir a comprar vacunas a mí. Ajá. Entonces, por eso juega un papel bien importante la tecnología y es un factor que yo puedo modificar para que este desarrollo y este crecimiento se me impulse. Ajá. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Y ahora sí, vamos al cambio estructural. Es cómo voy a lograr ese cambio. Ajá. Pues ya mencionamos que una parte importante es que puedo modificar a estos factores de producción. Yo puedo jugar con esas piezas y puedo ir viendo resultados. Pero también necesito modificar la relación entre estos factores de producción. Entonces, a veces puede ser que cuento con todos estos factores de producción súper fregón, pero no estoy sabiendo relacionarlos. Podríamos decir, a lo mejor yo no estoy sabiendo relacionar mis recursos humanos con la parte de toda la industria, de toda la producción. Si yo no lo puedo relacionar, si yo no puedo hacer que mis recursos humanos trabajen en mi industria, ¿cómo voy a crecer? Porque ahí tengo la industria, pero nadie la quiere trabajar. Entonces, tengo que relacionar bien a estos factores de producción para que entonces sí se vea el impacto. Y con esto cerramos un poquito la parte teórica. Todavía no la terminamos, pero ya vimos qué es una estructura, los elementos que están dentro de la estructura, qué otros elementos se relacionan con la estructura, y que dentro de la estructura lo que buscamos es tener una buena economía, un buen crecimiento. Con el crecimiento tuvimos dos opciones. O me voy al lado de los desarrollados o al lado de los subdesarrollados. ¿Y cómo es que los desarrollados son desarrollados y yo como subdesarrollado, cómo puedo llegar a ese desarrollo? Vimos que es a partir de 4 factores de producción que puedo estar modificando y que puedo impulsar el crecimiento. Ahora sí, ya que tenemos toda esta base, vamos a empezar a ver las teorías de crecimiento económico. Entonces, hay una ciencia que es la economía, que ya hablamos de la economía como ciencia. Hay economistas que se dedican al estudio de todo lo relacionado con la economía y que proponen sus teorías para llegar a este éxito, para poder alcanzar ese desarrollo. El decir qué sí hacer, qué no hacer. A lo mejor dónde puedo arriesgar, puede haber pérdida, pero a lo mejor si ganas, la haces. Entonces, tenemos que estas teorías de crecimiento económico nos van a explicar los fenómenos económicos. En algunos casos son opuestas, como en toda esta vida, cuando han estudiado teorías, ¿verdad que hay unos que se contradicen? Y lo vimos en filosofía, ¿se acuerdan de algunos pensamientos filosóficos que eran completamente diferentes? Entonces, algunas son opuestas, en algunos otros casos se complementan, es decir, agarro esto de esta, agarro esto de aquello, y pues no existe como tal una sola teoría económica que me explique todos los fenómenos económicos. Entonces, que tengo que estudiar todos, y a su vez, pues hay gente especializada que se encarga de hacer análisis, para ver de estas teorías qué agarro y qué no agarro. De decir, a ver, de esta, esto me va a funcionar, pero esto no, entonces mejor no lo hago, volteo a ver la otra, a ver qué de aquí me puede funcionar. Y entonces, pues lo que les decía es que este crecimiento lo estudian los economistas y que ahora sí que cada economista tiene una propia cabeza, entonces vamos a tener opiniones muy diversas sobre cómo alcanzar este crecimiento económico. Nos dice aquí que nos van a ayudar a entender el crecimiento económico, cómo alcanzarlo, nos van a dar propuestas para cómo es que puedes alcanzar este crecimiento
También nos van a decir qué problemáticas puedo tener en el transcurso de buscar ese crecimiento. Ya vimos que una de las problemáticas es la parte ambiental. Entonces habrá ciertas teorías de crecimiento económico que me digan, oye, vas a tener este problema, pero puedes hacer esto. Y pues la forma de superar ese problema que se me puede presentar a la mitad del camino para alcanzar el crecimiento económico. La primera que tenemos es el modelo clásico. Hay que recordar que cada una de estas teorías hay que ubicar bien el tiempo cuando se desarrolló. ¿Sí? O sea, no es lo mismo lo que vivimos hoy en el siglo XXI, lo que vivíamos lo que vivíamos como si yo hubiera vivido en el siglo XVIII, a lo que se vivía en el siglo XVIII. Entonces, muchos de estos pensamientos, y lo mismo pasaba con la parte de la filosofía. Vimos que una etapa de la filosofía era 100% religiosa. ¿Por qué? Porque en esa época hay que entender el contexto para entender un poco lo que se propone en dicha teoría económica. Primero, modelo clásico. Tenemos que va a ser como tal la primera corriente del pensamiento económico moderno en el siglo XVII. Sus principales representantes, Adam Smith y David Ricardo. Habrá más exponentes, pero estos son los principales. Y podemos decir que con este modelo clásico, con esta teoría, se funda la economía como ciencia. Entonces ya es una ciencia. Para este punto la economía ya es declarada una ciencia que tiene un propio objeto de estudio y que la gente se tiene que preparar para poder ser parte de esta ciencia. Nos dice que los representantes que tenemos ahí, Adam Smith y David Ricardo, son contemporáneos de la Revolución Industrial. Esto como parte de un contexto. Entonces, a estos les tocó la Revolución Industrial, la aparición de nuevas tecnologías, la producción en masas. Entonces, eso era lo que ellos observaban. Y con eso que observaban y con eso que veían que generaba un cambio económico, con eso proponen este modelo clásico. Y entonces ellos lo que observaban es que entre más trabajo, más riqueza. ¿Por qué? Porque le tocó observar la producción en masas. Entonces decía, entre más gente yo tenga en la industria trabajando, más riqueza voy a estar generando. Entonces, trabajo igual a riqueza. Y entonces un poquito analizando que a estos sujetos les tocó observar bastante el auge de la industrialización, pues vamos a tener que todo este modelo clásico se basa en la producción industrial. Entonces, todo está basado en la producción industrial, donde cada obrero va a desarrollar una tarea diferente. Que la industria se sigue manejando así, ¿cierto? Es decir, tú como obrero no puedes hacer todo. ¿Por qué? Porque haces lenta la producción. Entonces voy a tener a mis obreros que llenan los envases de mermelada. Y luego voy a tener a mis obreros que se cierran el envase de mermelada. Y si nos vamos desde el inicio, tengo los obreros que van colocando los envases. Tengo los obreros que ponen la etiqueta. Entonces, en este caso, lo que ellos observaban, decían, si la industria la manejamos o la están manejando de esta manera, donde el obrero cada uno tiene su tarea en particular, y el obrero como tal no hace en su totalidad el producto, se está viendo que la producción aumenta. Lo contrario que se tenía antes en la producción, que era que una sola persona realizaba todo el producto. Y entonces eso hacía lenta la producción. Y también se tiene mucho su base en el mercado
libre. Ajá. Entonces, ¿sabemos qué es el mercado libre? No, es la página de internet. ¿Qué es el mercado? Bueno, sí es una página de internet, pero al final de cuentas, ¿por qué se llama Mercado Libre la página de Mercado Libre? Porque el nombre viene de lo que definimos en economía como mercado libre, donde yo soy libre de comprar y vender lo que yo quiera y pueda, sin estar sometido a obligaciones y limitaciones impuestas por el Estado. Entonces, lo que mencionan estos economistas dentro de su modelo clásico es que el gobierno no tiene por qué meterse en la venta y compra de la producción, que no necesitamos del Estado, que hay que dejar que fluya y de esta manera se crece más rápido. Y si lo vemos, de ahí viene el nombre de Mercado Libre de la página, porque ahí puedes comprar y vender lo que quieras. Y entonces decía que el adecuado funcionamiento de la economía pues depende de que el mercado funcione libremente. Este mercado se tiene que autorregular. Lo que les decía es que el Estado no tiene por qué meter las narices. Solito se autorregula. ¿Cómo es que se autorregula? Pues con la oferta y la demanda. ¿Han escuchado la oferta y la demanda? ¿No? La ley de la oferta y la demanda es que, pues ahora sí que nosotros como consumidores demandamos ciertos productos y la industria nos da esa oferta. Obviamente no nos va a dar un producto que no vamos a consumir. Entonces el mercado se autorregula solo. Yo como consumidor exijo lo que yo necesito y en lo que sí pienso gastar mi dinero. Y las empresas, las grandes industrias se van a dedicar híjole, por eso luego hay veces que tenemos empresas que empezaron dedicándose a una cosa y terminan vendiendo algo completamente distinto. ¿Por qué? Porque el consumidor ya no me está demandando lo primero que yo vendía. Entonces tengo que tirarle a la oferta, a la demanda que estoy teniendo. Entonces, podemos decir que este es el modelo clásico, ¿no? Donde todo está basado en la industria, que entre más trabajo, más riqueza. Un poco lo que les decía, la parte de que lo que les tocó ver a estos sujetos, pues mucho era la producción industrial. Entonces ellos dijeron, esto está funcionando, cada obrero tiene una función dentro de la industria y un obrero no puede hacer todo el trabajo, porque si no, entonces no voy a tener producción en masas. Y que tiene también su base en el mercado libre, que el Estado no meta sus narices en la venta y compra de lo que sea, de cualquier producto, y que tiene un juego importante la oferta y la demanda. Vamos a tener la siguiente teoría, que es la del crecimiento continuo. Y nos dice aquí que surge en el año de 1956. Los representantes tenemos a Robert Solow y Trevor Swan. Y vamos a analizar un poquito los antecedentes para entonces entender qué es lo que nos proponen. Entonces, de antecedentes tenemos que la población no crece de manera lineal. Ya vimos lo que es un crecimiento lineal, ¿cierto? Cuando el crecimiento se mantiene constante, cada año crece la misma cantidad. Es decir, queremos decir, la población cada año crece 10 personas. ¿Verdad que no? Que cada año crece más y más y más y más. Y si ayer fueron 1 millón, mañana van a ser 2 millones y después van a ser 4 millones y después 10 millones. Entonces, la población crece de manera exponencial y los recursos naturales crecen de manera lineal. Entonces, mientras la población ya está por acá, los recursos naturales están aquí. Y la población crece 20 y los recursos nada más 2. Entonces, empieza